Hola mis amores, bienvenidos una vez más aquí a Efecto Chequina, donde estamos estudiando la palabra de Dios, donde estamos buscando con hambre y con sed la presencia de Dios, porque es lo único que nos va a hacer cambiar. Y para el tema de hoy, yo tenía que haber ido al contexto y se los hice ese video del tema de Dios y lo poco que pude a mi limitado conocimiento, les doy ese video para que antes de ver este video puedan ver aquel, porque para entender el tema de hoy teníamos que haber entendido el tema de Dios un poco, está limitado, se lo digo de corazón, está limitado. Hoy vamos a hablar del pecado. Y es esa palabra que nos confronta, es esa palabra que como seres humanos no nos gusta escuchar. No queremos, cuando alguien nos dice el pecado o estás en pecado, luego pensamos una cosa. La religiosa, el religioso, el santo, la santa que se cree mucho, me está condenando y sentimos esa condenación. El pecado nosotros lo miramos como un concepto religioso, como algo moral y nos confronta y nos choca. No nos gusta y no nos agrada que nos estén hablando del pecado. Es una acción. El pecado es una acción que comienza con un pensamiento que te lleva a una acción que te mantiene en un estado, que ese estado es lo que te aparta de Dios. Es una ofensa, es una violación contra la ley divina de Dios, en contra de la naturaleza de Dios. ¿Se acuerdan que lo mirábamos en 2 de Timoteo 2:13? La naturaleza de Dios es santa, es justa, es impecable. Él es rey soberano. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros andamos tomando malas decisiones y estamos haciendo esta ofensa ante Él, esto no nos deja acercarnos a Él, aunque Él quiere estar cerca de nosotros, pero su naturaleza santa, su santidad no le permite y Él no se puede negar a sí mismo. Él no se puede traicionar a sí mismo como nosotros a veces nos traicionamos. Nosotros a veces decimos, no voy a hacer tal cosa y la terminamos haciendo. Siempre estamos traicionándonos constantemente, traicionamos a las personas que amamos de muchas maneras. Entonces Dios no, Dios es recto, es un Dios recto, Él es verdad y Él es poderoso. Su naturaleza divina no le permite estar con nosotros por el pecado, pero no es porque no nos ama. Y eso ya se los había explicado en los otros videos. Para los cristianos, la palabra pecado es la desobediencia a esa ley divina. Es rechazar la voluntad de Dios y eso es cuando comienza lo del jardín de Adán y Eva y ahorita vamos a pasar por allá. Para los judeocristianos, lo ven como una falta de amor. Cuando tienes una relación con Dios, es que cuando tú cometes una infracción espiritual, esto fractura tu relación con Yahweh. Esto te corta, te aparta cuando tú la riegas. Ya no quieres tener esa relación con Dios. Entonces, cuando tú naces en una vida que tal vez nunca nadie te habló de Dios, pero has escuchado de Dios y escuchas a alguien que viene con la religión y te dice, no, que si es pecador, necesitas arrepentirte, tú luego lo tomas como ofensivo. Pero déjame decirte que a pesar de que lo tomes como ofensivo, es la palabra pecado lo que te confronta. Pero el pecado, según la filosofía, es una forma de acciones. ¿Cuáles consecuencias conlleva a que tú te dañes a ti mismo y dañes a las personas que te rodean? Esto es según la filosofía, que no está tan lejos de la verdad. Pero en realidad, ¿qué es el pecado? El pecado proviene de la palabra en latín que se pronuncia peccatum, que es una falta, es un tropiezo, es un error, es una transgresión. Entonces, esto es lo que a nosotros nos confronta. Es que no nos gusta que nos digan cuando estamos mal. Y, y si nos damos cuenta que Dios existe, esto no nos parece que es algo bueno. ¿Por qué? Porque entonces esto nos va a decir que la manera que tenemos de vivir hay que hacer arreglos, hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios, porque si no estamos constantemente cometiendo infracciones, cometiendo errores, esto nos aparta de Dios. Y eso es como ser humanos que no nos gusta que nos digan del pecado. Pero entonces, la pregunta de todo ser humano es,
¿Por qué? Si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué nos hizo? ¿Por qué Dios me creó si Él sabía que íbamos a pecar? ¿Por qué Dios creó a Adán y a Eva y puso un árbol al cual Dios ya sabía, porque es omnisciente, Dios sabía que iban a pecar? Bueno, porque no fuimos un plan así por azar de Dios. Fuimos un pensamiento, fuimos una plática, una conversación, fuimos un deseo y un anhelo del mismísimo corazón de Dios, el omnipotente, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, el Señor de señores, el Rey de reyes. De Él fuimos un anhelo de su corazón. Dice en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando con Jesús, está hablando con el Espíritu Santo y están teniendo una conversación muy íntima y están planeando algo tan precioso que éramos tú y yo. Éramos tú y yo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó Dios. Y Dios bendijo. Y Dios miró que era bueno. No fuimos alguien hechos al azar por un Dios malo que nos trajo a este mundo a sufrir. No, Dios nos hizo. Fuimos anhelo de su corazón. En Job 23 nos dice esto tan precioso. Job 23:13. Pero si Él se determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él deseó crearte a ti, crear a Adán, crearme a mí, crear a todas las personas que ahora vemos en esta tierra. Él nos deseó, Él nos hizo. Dios hizo al hombre con habilidades y capacidades completamente intelectuales, espirituales y relacionales. No somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Esto era para reflejar a Yahweh, para reflejar la imagen de Dios. Y es por eso que el enemigo te odia. Y es por eso que el enemigo tiene un plan también para destruir tu vida, para que ni aún este mensaje llegue a tu vida. Porque Él sabe que si tú escuchas la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es prosperada en aquello para lo que fue enviado. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú escuchas de un Dios creador que te pensó, que te hizo, que Él quería tejerte en el vientre de tu madre, como dice la palabra en Salmo 139, Él tenía ese plan de hacerte y lo hizo. El enemigo no le conviene, porque número uno, te pareces a Dios. Eres la imagen y semejanza de Dios. Eres la imagen y semejanza de Dios. No eres cualquier cosa, no eres hecho al azar. Fuimos hechos con la habilidad de tomar decisiones. Tenemos la habilidad de decir qué queremos y qué no queremos. No somos unos robots. Dios no es un Dios tirano, malo, que quiso hacer seres humanos, que sabía que íbamos a regarla y castigarnos y tirarnos a un infierno. No, 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 no. Mentiras del enemigo, mentiras del diablo. Dios te creó a ti con amor, te pensó, te deseó en su corazón, Él te deseó, Él pensó en ti, Él te hizo con habilidades. Eres inteligente, mira todas las cosas bonitas que puedes hacer. Mira todas las cosas buenas que puedes hacer. Mira lo estupendo, mira lo grande que eres. Mira que te pareces a Dios, eres a semejanza de un Dios todopoderoso, el único Dios, el Rey de los cielos. Tienes la habilidad de tomar decisiones. Es lo que la Biblia o es lo que la gente le dice libre albedrío. Adán tenía el libre albedrío. Él pudo decidir no pecar. Y entonces tú dices, pues entonces, ¿por qué Dios nos creó si sabía que íbamos a pecar? Porque Él quería que al darnos la habilidad de tomar nuestras propias decisiones, que también decidiéramos amarlo a Él. Que tuviéramos la oportunidad de amar a aquel que nos creó. Cuando Él creó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Él pasaba tiempo con ellos. Y cuando tú pasas tiempo con una persona todos los días, se va desarrollando una relación, se va desarrollando sentimientos, se va desarrollando una cosa bonita por esa persona con la que tú convives. Imagínate que Adán y Eva convivían con Dios, platicaban con Dios a la luz del día. No había nada que interrumpiera eso. Entonces Dios no solo lo creó sabiendo que lo iba a regar, Él se aseguró de que lo conocía, que pasaba tiempo con Dios. Yo me imagino a Dios tratando de enamorar a Adán
día con día, tratando de enamorar a Eva, para que el día que ellos fueran probados, porque Dios sí prueba el corazón del hombre, porque Él quiere que le amemos, porque que sea nuestra decisión, para que el día que Adán fuera probado, Adán escogiera a Dios y no escogiera escuchar a Eva y Eva no escogiera escuchar a la serpiente y la serpiente. Entonces, no es que Dios es malo, Dios sabía, pero Dios quería probarlo. Creo que en su justicia Dios quería que me ame Adán por quien yo soy, que me amen los seres de la tierra que yo voy a crear a mi imagen por quien yo soy. Él también, ahorita en estos tiempos, quiere convivir contigo, quiere tener una relación contigo para que tú lo escojas. Él quiere que lo conozcas, Él quiere que sepas, Él quiere revelarse a ti, Él quiere enseñarte quién Él es, para que mires que el pecado o estas transgresiones o estas malas decisiones que tomamos es lo que nos aleja de Él, porque Él constantemente va a probar nuestro corazón. Pero también no tenemos excusa. Él nos da oportunidad de conocerlo, de llenarnos de Él, de estar conscientes de las cosas que nos pueden dañar y tomar decisiones sabias y no cometer tantos errores constantemente que a veces hasta nos pasamos, se nos va la mano. Dice, pero también Jesús, ok, vamos a hablar de Jesús, porque así como Adán fue probado, Jesús también fue probado, el mismísimo Hijo de Dios, pero que era 100% humano. 100% humano. En Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Para que no digan que Dios... vamos para allá. Dios no necesita que yo lo defienda. Pero yo voy a hablar lo que la palabra me enseña. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue probado. Y fue probado de la misma manera y quizás hasta un poquito más fuerte, pienso yo, ¿verdad? Pienso yo. Que Adán, porque Adán ya lo tenía todo. Y Adán señoreaba. Adán era el dueño de todo un jardín. A Jesús se le preguntó, si me adoras, yo te doy todos los reinos de... A Adán ya los tenía, eran de Adán. A Jesús se le tentó de una manera bien diferente. Pero Jesús fue probado. Lo que pasa es que Jesús convivía con el Padre y fue obediente. Y obediente hasta la cruz, dice la palabra. ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque entonces nada nos puede engañar. Con esto podemos probar los espíritus. Con esto podemos probar. ¿Ok? Jesús fue probado. Tú también vas a ser probado, pero cuando tú convives con tu Padre, cuando tú tienes una relación con Jesucristo, más que una religión, entonces las pruebas que Dios te ponga, tú vas a decir, mira Señor, aunque esto está difícil, aunque esto me duela, aunque esto yo no lo comprenda, yo no sé, a veces me siento desamparado, me siento desabandonado, pero yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás aquí, tú prometiste. Y Jesús con la palabra venció. Entonces cuando tú te llenas de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios y el enemigo te empiece a aventar esos dardos, tú vas a pelear con la palabra. Con la palabra, escrito está. La palabra dice así. Mi Dios me ha enseñado esto y esto es lo que está escrito en mi corazón. Entonces, mis amados hermanos, hermanas, bellas, preciosos amigos míos que me ven a través de estas plataformas. Dios creó al hombre, pero Dios lo creó para señorear, para que gobierne, para todo, le dio todo. Pero también Dios quiere asegurarse que nosotros le amamos. Y Él primero nos llena de su amor, nos hace conocerlo, para que el día que nuestros corazones sean probados, podemos pasar al siguiente nivel y Dios pueda llevarnos a una gloria diferente. Porque en el camino de Jesús, en el camino de Dios, es un camino de crecer, crecimiento. Cada día es más, cada día es más, cada día es más. Es un camino intenso, es un camino precioso, es un camino a veces doloroso, no es fácil. Seguir a Dios no es fácil, seguir a Jesús, tome tu cruz y sígueme, tome su cruz y sígale. No es fácil, no, es más, a veces es bien doloroso,
Es bien doloroso. Es mentira cuando la gente te dice, no, Dios no quiere que sufras. No, es mentira. Dios tampoco te trajo a sufrir. Lo que pasa es que estamos en un mundo caído donde van a venir pruebas, donde van a venir situaciones difíciles, pero Dios quiere que ahí en medio de las pruebas tú le clames a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Dios no te va a dejar solo. Juntamente con la tentación te va a dar la salida. Todo esto es palabra de Dios. Si nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Nuestra fe aumenta. Nuestro conocimiento aumenta. Así que cuando venga el enemigo a tentarte como tentó a Jesús, tienes que decirle, escrito está. Escrito está. Siempre compara la palabra con lo que estás escuchando. Siempre compara la palabra con lo que estás escuchando. No nos gusta esta palabra pecado, pero nacemos en un mundo caído y constantemente estamos siendo probados, tentados y ridiculizados por el enemigo, pero Dios nos ama. Y así que Dios nos ha proveído un camino que es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y Jesús entregó una cruz para darte a ti victoria en toda prueba. Jesús te ama de tal manera que prefirió morir antes de estar sin ti. Eres un plan de Dios, eres un plan divino de Dios. Dios tiene un propósito. Miren, vamos a Filipenses. Ya saben que yo le digo vamos. Vamos a Filipenses. Me encanta lo que dice Filipenses. Filipenses 1. Es muy importante que conozcamos esta palabra. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios tiene un plan para ti. Y Dios sabe que estamos en un mundo atravesando mil de cosas. Y Dios sabe que el pecado está ahí. Pero cuando tú te acercas a Dios, Dios constantemente te va a ir purificando, te va a ir perfeccionando la obra. Claro, esto no nos da la licencia para pecar como se nos da la gana. No, a veces vamos a cometer errores. Miren, pecadores somos todos. Yo soy pecadora. Mírenme, yo soy pecadora. Pero también Jesús te dice, vete y no peques más. O sea, lo que esté bajo tu conocimiento y tu entendimiento, que tú sepas que te hace daño, que te aparta de Dios, como decía, lo que es el pecado, lo que es esa transgresión, esa mala decisión, ese error que te está apartando y está fracturando tu relación con el Señor. Si puedes, deja de practicar lo que te está enfriando tu corazón y lo que te está provocando que ya no ames a tu Creador. Cuida tu relación con el Señor. No dejes que en estos tiempos seas tú uno del número que se enfría y ya no quiere saber nada de Dios. Dios está ahí para sanar tus heridas, para restaurarte, para levantarte, para curarte. Así que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Romanos 6. ¿Por qué es importante que yo les hable de esto? Y para allá, miren, este mensaje va a ser un poco corto. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no nos gusta saber del pecado, no nos gusta, queremos que se nos diga más suavecito. No, el pecado es pecado y nos aparta de Dios. Pero yo prefiero decirte, hey, mira, debemos de vivir mejor, no estemos tanto en este estilo de vida que se está volviendo cada vez más loco, no vayas con la corriente te va a arrastrar, dice la palabra de Dios en Romanos, no te conformes a la manera de pensar de este mundo, sino que renueva tu entendimiento, Romanos 1:12, renueva tu entendimiento. No te conformes, no pienses como el mundo te está arrastrando y alejando de Dios, está fracturando tu relación con Dios. La paga del pecado es muerte. Es una muerte espiritual. Te mata espiritualmente. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, dice, esas son las consecuencias. Las malas decisiones te apartan de Dios y te matan espiritualmente. Y el regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios te da vida. El regalo de Dios, el aceptar a Cristo, el vivir una vida para Cristo, sea como sea, con todos tus
malos rollos que traigas, pero Jesús te va a perfeccionar. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuando tú más conoces la palabra de Dios y cuando tú más hablas con el Señor, tú más vas a ir entendiendo muchas cosas y tú vas a ir sabiendo de que, ¿sabes qué? Esto como que ya no lo quiero practicar porque esto como que me hace sentir incómodo, me hace sentir alejado de Dios, te empiezas a enamorar de Dios. Y cuando amas al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, no lo quieres lastimar, no lo quieres herir, no quieres fracturar la relación con tu Creador, con tu Padre, con tu Salvador. Entonces convivir con Dios, a pesar de tu condición humana, eso te va a ayudar a vivir menos como el mundo quiere que vivas. Porque el mundo lo que nos ofrece es locura, es desenfreno. Lo que hay allá esto está de locos. Pero dice, Jesús oraba por los discípulos y le decía al Padre, no te pido que los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo. O sea, es necesario que estemos aquí. Y es necesario que seamos probados. No por un Dios malo, pero por un Dios que quiere que nos enamoremos de Él. Por un Dios que quiere que sepamos que el pecar nos aparta de Él. Y que dejemos todo tipo de práctica que nos está lastimando primeramente a nosotros, como se dice filosóficamente, y luego a los que nos rodean. Porque todo el pecado trae consecuencia. Toda mala decisión trae consecuencia. Y tenemos que enfrentarla, nos guste o no. Isaías 55:11. Hay tanta palabra. Isaías 55:11. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Esta palabra que tú estás escuchando hoy, tal vez te cale y no te guste, pero te lo digo con amor, como a mí me han hablado muchas veces. Te lo digo con todo mi corazón. No quiero que vivas una vida engañada. Deseo con todo mi corazón que tú te salves y los tuyos y que tú puedas vivir una vida de promesas en estos tiempos tan difíciles. Que las generaciones que vienen ya después de ti sean generaciones que conocen a su Creador, que tienen el conocimiento de alguien que los ama y que los quiere restaurar. Prefiero caerte mal ahorita, pero que yo sé que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hará lo que quiere y será prosperado en aquello para el que fue enviado. Y un día verte en el cielo y decir, hey, a que yo caerte bien ahorita y mentirte y no hablarte del pecado y dejarte que te pierdas. Hay un infierno, no nos gusta hablar de él y vamos a tener que hablar de él y vamos a tener que conocer. ¿Y por qué está el infierno? Hay un infierno. Pero es que la palabra de Dios en Juan 3:16 dice algo bien real. Esto no está en mis notas, por eso hay muchas cosas que no están en mis notas, pero que simple y sencillamente siento que se deben de decir. Juan 3:16. Ya lo sabemos de memoria muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que cree en Jesús no se pierda, mas llegue a tener vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Si no crees en Jesús, si no crees en las palabras que te estoy diciendo hoy, que te están llegando muchas veces, de muchas maneras Dios nos está hablando, te estás condenando solo, no es Dios, son tus hechos, son tus decisiones, es tu infracción. Es ese pecado que no nos gusta esa palabra, pero es eso lo que nos está separando de Dios. Y quien quiere eso para ti es el diablo. Porque te odia y te quiere llevar al infierno. Así de sencillo. No se las voy a poner con flores porque no hay manera. Porque si yo no los amara de verdad, yo se los pusiera con florecitas, adornitos, maripositas y unicornios. Y arcoíris y... No, esto es la verdad. Pero es la verdad con amor. Miren, es fácil. Si amas, si escoges a Jesús,
eres salvo. Y si escoges a tener una relación con Él, Él es el camino al Padre. Te vas a salvar. Si te mueres, te vas con Cristo. A vivir una eternidad con el Señor. A disfrutar del plan original de Dios, del que tenía desde un principio. Pero si tú te mueres sin Cristo, si tú te mueres sin Cristo, también somos eternos. Y hay una vida sin Cristo que te espera, que no se la deseamos ni al peor enemigo. Y es una vida en el infierno que fue creado para el diablo y sus ángeles. No para la creación de Dios de amor que nos amó y que nos planeó. No, es para el castigo de la rebeldía de los ángeles. Pero muchos no hemos creído y solos nos estamos enviando para allá. Entonces yo no puedo ocultarte esta verdad. Tengo que hablarla. Y no soy una persona que, soy una redimida. Soy una persona que escoge vivir con Jesús diariamente, que también cometo errores diariamente, que la riego, soy pecadora. Sí, miren, créanmelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que diariamente escojo a Cristo. Que diariamente digo, no. Alguien murió por mí en una cruz y pagó con sangre por mí. Entonces voy a tratar de vivir mi mejor vida en agradecimiento a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas. Y lo vamos a leer, aunque ya casi se lo decía todo, pero lo vamos a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No fui yo el que te hice sentir incómodo ahorita. A veces es la misma palabra, pero es por amor. Porque no queriendo que nos perdamos, dice la palabra, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo los amo en el amor de Cristo. Yo los amo. Y era necesario decir esto. Y así vamos a ir constantemente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Vamos a irnos purificando. La palabra de Dios dice que Él va a perfeccionar la obra en nosotros. Así que, mis amados oyentes, Dios me los bendiga. Y ojalá que hoy sea el día que tú decidas seguir a Cristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Y Él tiene un plan para ti, un plan para los tuyos. Y que en medio de sufrimiento, en medio de dolor, en medio de tempestades, Dios quiere estar contigo para darte la fuerza para seguir adelante. Dios te bendiga, cuídate mucho. Y tú también tienes la habilidad de escoger el libre albedrío. Bendiciones.